La Sagrada Escritura en esta noche en el libro de Malaquías, libro del profeta Malaquías, capítulo, es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 2 y los hermanos que vayan consiguiendo la cita, en reverencia a la palabra, nos vamos a ir poniendo de pie, gloria a Dios. Libro del profeta Malaquías, capítulo 3, vamos a leer el versículo 2. Dios me dijo que hablara de este tema. Llevo casi como que 35 años enseñando en el Instituto Bíblico y por primera vez en la Biblia Dios me muestra esto, gloria a Dios. La Biblia es una fuente inagotable. O sea que esto es inédito, inédito para nosotros. Estaba en la Biblia, no nos habíamos dado cuenta. Entonces allí dice en la Sagrada Escritura, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Malaquías, capítulo 3, el verso 2. Amén. Dice la Biblia, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavador. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la bendigas. Señor, en el Antiguo Testamento, cuando se iba a ungir el sacerdote, se le untaba sangre en el óvulo de la oreja derecha, en señal de que tú le capacitabas el oído para escuchar la palabra de Dios. En esta noche tomamos la sangre del Cordero y la aplicamos en nuestros oídos, oh Dios, para que capacite nuestros oídos para oír, porque en el mundo hay muchas voces, mas aún tú sigues hablando. Padre, háblanos para que este mensaje sea para edificación, exhortación y consolación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. ¿Y quién podrá mantenerse en pie en el día de su venida? Malaquías fue el último mensaje de Dios al pueblo de Israel. Hubo 400 años de silencio. Y yo no sé si es una pregunta o es una advertencia, pero hace 2400 años que se escuchó esto. Y es algo profético para este tiempo, que es para el día de su venida. Y la iglesia debe saber que estamos en el día de su venida. Hermano, el arrebatamiento es inminente. Y esta pregunta nos debe poner en alerta. O como que una advertencia, ¿quién podrá mantenerse en pie en el día de su venida? Y en esta noche hablo con autoridad de una persona que lleva 42 años en el Evangelio y que he visto a personas, hermanos, que cuando los conocí hace 40, 30 años estaban firmes, gloria a Dios. Gente que predicó con unción, gente que ministraron bajo el poder de la unción del Espíritu Santo, gente, hermanos, que vieron y vivimos milagros y proezas, una unción regia. Hoy están en el suelo. Hermanos, conocí gente que ayunaban hasta 40 días y se veía la gloria. Hoy los veo en el suelo. Hermano, conocí una mujer que esa mujer volteaba el infierno al revés porque tenía la unción del cielo. Hoy es una travesti. Es pastora. Y usted sabe lo que estoy hablando. Porque es una moda. Hermano, personas firmes están cayendo. Porque la Biblia dice, ¿quién podrá estar de pie en el día de su venida? Hermano, conocí a iglesias hace 40, 30 años que el piso tenía unción. Cuando llegaban los endemoniados, hermano, quedaban libres sin que nadie les pusiera la mano. Iglesias donde se movía el poder de Dios, hoy están en el piso. Hermano, concilios enteros donde se manifestó el poder, donde predicaron la sana doctrina, donde se hablaba de la senda antigua, del camino angosto, hoy están en el suelo. ¿Y qué dicen? No, hermano, era que estábamos equivocados. Hermano, pero Dios no cambia.
Dios no cambia. No estábamos equivocados. Y Dios dijo que dijera esto. Usted mire, hermano, pero es que somos de la luz del mundo. Sí, pero el que se duerme se cae. Es que aquí no necesitamos este mensaje. Hermano, no te confíes. Porque cuando Dios habla es porque hay alguna necesidad. Es que de pronto el mensaje está fuera de tono porque somos la iglesia, el concilio, luz del mundo. Mi hermano, la exhortación en la iglesia tiene tres facetas. La exhortación puede ser, digamos, correctiva cuando ya el mal está, pero puede ser preventiva para que el asunto no entre, o puede ser deductiva, se deduce que hay necesidad que se predique esto. Esta expresión llama la atención. ¿Quién podrá estar en pie en el día de su venida? Se repite otra vez en el libro de Apocalipsis. No aparece más en la Biblia, sino en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, verso 17, y se repite nuevamente. Y si Malaquías es el último libro de la Biblia, del último mensaje de Dios al pueblo judío, Apocalipsis es el último mensaje de Dios para la iglesia. O sea que eso no es coincidencia. Dios le habla a la iglesia. ¿Quién podrá estar en pie en el día de su venida? Y vamos a ver algunos detalles que están en la Biblia, que están allí, pero pasan por alto. Y yo quiero que usted abra conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Hay 7 mensajes a 7 iglesias. Me va a escuchar bien. Estas iglesias eran históricas. Realmente existieron. Pero son arquetípicas. O sea, es el modelo. Son cuadros proféticos de los diferentes periodos por lo que ha pasado en la iglesia. No la vamos a estudiar toda porque perdemos el tema. Pero la iglesia que representa el tiempo actual es la iglesia de la Odisea. Y la Odisea tiene un mensaje importante para la iglesia actual. Porque la Odisea es el mensaje final de Dios a la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Y allí la palabra dice, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. O sea, ya no hay más. Se acabó el discurso. El último mensaje a la iglesia actual, el amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dice el verso 17. Pero tú dices, ¿qué es lo que dice la iglesia de la actualidad de la Odisea? ¿Qué es lo que proclama la iglesia de la Odisea en este tiempo? Señor, estoy tibio, manda el Espíritu Santo para que caliente mi vida. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que dice la iglesia de la Odisea? Señor, cambia mi corazón, pon un corazón de carne, cambia este. Eso es lo que dice la iglesia de la Odisea. Señor, manda un avivamiento, salva las almas. Eso es lo que dice la iglesia. ¿Qué dice la iglesia de la Odisea? Léalo ahí. ¿Qué dice? Me he enriquecido. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia de la Odisea? Ellos dicen: ahora yo profetizo. Ahora yo tengo una palabra que se me pasa, ahora yo decreto. ¿Verdad que dice así? Pero ¿quién está hablando, hermano? Ellos. Es la iglesia de la Odisea. Pero yo entiendo, hermano, que la Odisea es el espíritu de la iglesia del arrebatamiento. Porque vamos a comparar dos palabras y aquí comenzamos el mensaje. Hay una palabra que es teodicea. Ojalá él escriba y le enseñe. Teodicea. Pero aquí no es teodicea, sino la Odisea. Usted sabe que el Apocalipsis se escribió en griego. Teo en griego es Dios. Y dicea es derechos. Cuando dice de teodicea son los derechos de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra la Odisea?
La Odisea significa pueblos. Cuando hablo de la Odisea hablo de los derechos, de los derechos humanos, de los derechos del hombre. Estamos en el tiempo de los derechos humanos. ¿De qué es lo que se habla ahora? De los derechos humanos. Y eso no es que sea malo. Eso es hasta lindo hablar de los derechos humanos. Si lo contextualizamos en la historia, le voy a decir algo para entender esto. En el tiempo del Imperio Romano, el 50% de la población del mundo eran esclavos. La mitad de la población del mundo eran esclavos en el tiempo del Imperio Romano. Y a un esclavo, hermano, se les violaban todos sus derechos. Usted lo sabe. Un esclavo era una persona que debía obedecer de manera incondicional y sin reserva. A los esclavos los contaban con los caballos. Tantos caballos, tantas vacas, tantos esclavos. Eran como animales. Pero Roma cayó en el año 476. Y comenzó la Edad Media hasta el 1500. O sea, del año 500 al 1500 hasta la Edad Media. La edad del oscurantismo, porque la Biblia, los jerarcas de aquella época la enclaustraron, la fosilizaron, la escondieron. Y cuando escondieron la Biblia, el mundo se llenó de oscuridad. Se conoce como el oscurantismo y los derechos humanos se agravaron aún más. Porque en esa época, la persona que empezaba a estudiar, o siquiera tuviera una página de la Biblia, hermano, lo quemaban vivo. Era delito tener una página, y eso ya el mundo del oscurantismo. Estudiar medicina era herejía y la gente la quemaba. Estudiar matemática era herejía y la gente la quemaba. Así llegó el ser humano a, digamos, degradar los derechos del hombre. Pero, hermano, llegó la reforma, gloria a Dios. Y los reformadores sacaron la Biblia del pueblo. Inventaron la imprenta y lo primero que empezaron a producir fue la Biblia y empezó el renacentismo. Gracias a la Biblia comenzó el renacentismo. Y los griegos, los franceses en el 1700 redactaron los derechos humanos, hermano, y fue una visión, porque los derechos humanos tomaron el hombre del estado de postración que lo tenía la religión y lo pusieron en la posición que Dios lo puso, gloria, porque el hombre es soberano. El hombre es soberano. Eso está bien. Pero cuando hablamos del espíritu de la Odisea, a ver, ¿qué significa la palabra teodicea? Los derechos de Dios. ¿Y qué significa la palabra la Odisea? ¿Qué sucede en el espíritu? Que los derechos de los hombres están por encima de los derechos de Dios. Y eso sí es grave. Porque Dios no cambia. Hay un evangelio pragmático. El pragmatismo, como la misma palabra nos enseña, es algo práctico. Mi hermano, hay gente pragmática. En lo secular el pragmatismo resulta. Si tú estás vendiendo camisa y la camisa no se vende, vende pantalón. Y si el pantalón no se vende, yuca. Y si la yuca no se vende, vende tomate. Esa es una persona pragmática en lo secular, pero en lo espiritual no funciona. Porque en el pragmatismo dentro de la iglesia reza que si la verdad no funciona, hay que cambiarla por algo que funcione. Ese es el evangelio que estamos conociendo. Si la verdad no funciona, ¿qué hacemos? Cambiémosla por algo que funciona, hermano. Y la verdad hasta ahora no funciona. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta la verdad. Y la verdad no se puede cambiar porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces el pragmatismo en la iglesia no funciona. Estamos cambiando la verdad y por eso hay tanta gente en el piso. ¿Por qué están en el piso? Dios no cambia, hemos cambiado nosotros. ¿Quién podrá mantenerse en pie el día de su venida? Vamos a mirar, hermano, que las leyes de Dios, los derechos que Dios tiene, se tienen que respetar, porque Dios es el dueño del universo y sus leyes están por encima de cualquier otra ley. Usted me quiere acompañar el libro del profeta Isaías, capítulo 24, el verso 4 y 5. ¿Cómo la Odisea está cambiando las leyes? Isaías 24, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 son pasajes paralelos, porque tratan el mismo tema.
el fin de los tiempos, las señales del fin. Y en el capítulo 4 de Isaías 24, verso 4, ya se ubicó, dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Por el fenómeno del niño. Anoche está viendo la noticia, hermano, y están volando el Magdalena y está secando. Los ríos del interior se están secando, la gente no tiene agua. Usted está viendo está viendo la noticia. La tierra está contaminada. Hay menos agua, menos alimento, todo se está encareciendo. La tierra, ¿por qué se contaminó la tierra? Por el fenómeno del niño. ¿Qué dice la Biblia? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué está haciendo la Odisea? Poniendo por encima de la ley de Dios los derechos del hombre. ¿En qué sentido? Aquí dice, se enfermaron los altos pueblos. Hermano, el matrimonio es algo divino. El matrimonio es algo santo. El matrimonio lo estableció Dios. ¿Qué está haciendo la Odisea? Hermano, está poniendo por encima de los derechos de Dios los derechos del hombre. ¿Y cuáles son los derechos? Que en este momento las altas cortes, porque ahí dice los altos pueblos, están legislando para que dos hombres vengan al altar y el ministro los declare marido y mujer. Que dos mujeres vengan y el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. Por eso, hermano, la tierra se está contaminando. Pero usted mire, hermano, pero imposible que la iglesia, un pastor, vaya a aceptar esa ley en la iglesia. Bueno, les voy a decir algo y me va a poner atención. En este momento yo estoy dando clase en una universidad de los Estados Unidos, se llama Logos, y los alumnos casi todos son pastores, en Barranquilla y también en Cartagena. Y yo asistí a una clase de un teólogo de una iglesia, pastor de una iglesia en Barranquilla, eso no hace mucho, él es teólogo. Yo estaba presente, eso nadie me lo dijo. Él dijo, el pastor dijo, hermanos, si a su iglesia hay una pareja de homosexual, a que usted lo case, piense bien antes de decirle que no. ¿Cómo le parece, hermano, si el Espíritu lo dice, ya está metido en la iglesia? Un pastor de una iglesia de sana doctrina. Eso nos hacen como 4 meses. Quedé pasmado. ¿Hasta dónde hemos llegado? Si usted quiere en una clase se le polarice la clase, hermano, toque el tema del matrimonio. Porque la iglesia de la Odisea está poniendo por encima los derechos de Dios, los derechos del hombre. Entonces, ¿qué dice la gente? Hermano, si una persona se casa, pero se casó en el mundo, y se casó porque el suegro lo llevó con la escopeta, y la Biblia dice lo que Dios unió, y él unió con la escopeta, entonces ese matrimonio no es válido. Argumentan algunos. O si le echaron brujería. O si se casó borracho. Eso lo estamos diciendo nosotros. Esas son las leyes de la Odisea. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cuáles son las leyes, los derechos de Dios? Hermano, usted me quiere acompañar el libro de Malaquías capítulo 3. Mi hermano querido, ¿qué dice la Biblia? Conozco una hermanita en Cristo de una iglesia de sana doctrina que ya lleva 3 matrimonios. Está de toque bola para el cual y la mete en el Facebook. Y el pastor la ha casado ya 3 veces. Pastor evangélico de una iglesia lleva 3 matrimonios. ¿Por qué? Porque no, hermano, ese no era. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son los derechos que Dios tiene sobre el matrimonio? El matrimonio lo estableció Dios. Y si es de Dios, hermano, Él tiene sus reglas, sus leyes. Malaquías capítulo 3 del libro de Malaquías. Usted me va a acompañar a leer y apúntelo para que lo enseñe, gloria a Dios. Hay un desorden en la iglesia, hermano, de casándose y dándose en casamiento. Eso es peligroso. El capítulo 2, el verso 14. 2:14 de Malaquías.
Más dirás, este es un diálogo entre Dios y el pueblo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no escucha los ruegos? ¿Por qué no escucha las oraciones? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer ¿de qué? De tu pacto. Hermano, el matrimonio es un pacto que se hace entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres, no entre dos mujeres. Esa ley la está poniendo la Odisea, pero la iglesia no la va a aceptar. ¿Y qué es un pacto que se hace entre Dios, hermano? El pacto que se hace entre Dios es incondicional y es eterno. ¿Cómo se hace un matrimonio? La pareja llega a la iglesia, el pastor se baja ese día del púlpito y se pone allá abajo y dice el pastor: habéis venido ante mí, ¿verdad que dice así? Como siervo de Dios, para recibir esta mujer, hacerla, digamos, la recibes como tú, dice una palabra que habla de legal, como tu legítima esposa, ¿verdad que dicen así? ¿Qué me dice el pastor? El novio está oyendo, dice, para cuidarla, amarla, protegerla en la salud y en la enfermedad. ¿Verdad que dicen así? ¿Cuántos se han casado aquí? ¿Qué me dice? En la abundancia y en la escasez. Es incondicional. En lo que la vida da o en la que la vida quita. Es un pacto que se está haciendo ante Dios, porque en ese momento el ministro queda a un lado y quien oficia el matrimonio es Dios. El juramento se hace ante Dios. ¿Y qué dice el ministro? Hasta que la muerte los separe. ¿Verdad que sea así? ¿Cuántos se han casado? Si a usted no le echaron esa historia, hermano, entonces usted puede, porque usted no hizo el pacto. Pero si usted juramentó ante Dios, hasta que la muerte los separe, hermano, ese pacto es incondicional y es eterno. Ahora, un solo texto no sirve de doctrina. Digo esto porque la iglesia de la Odisea, hablo de la iglesia evangélica, está poniendo por encima de Dios los derechos de los hombres. A ver, Mateo capítulo 19, verso 9, porque es una controversia, hermano, de que ya muchos pastores, hermano, no, es que eso hay que hacerlo, que es una ley. ¿Qué dice Mateo capítulo 19, verso 9? Ahí está hablando Jesús. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, no por adulterio, y se casa con otra, ¿qué pasa? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Eso lo dijo Jesús. El problema no es el divorcio, el problema es el recasamiento. Y lo dice también Marcos, que es un pasaje paralelo en el capítulo. Pero vamos a mirar lo que dice la Biblia en el libro de Romanos. Ya aquí habla Pablo, que es un abogado. Romanos capítulo 7, verso 2. Odisea tiene sus leyes, Dios tiene las de él. La iglesia no puede meterse en el espíritu de la Odisea, porque nos vemos la ramera de Apocalipsis capítulo 17. Romanos capítulo 7, verso 2. Aquí Pablo hace una alegoría con el matrimonio, pero es una alegoría que habla de una verdad. Dice Romanos capítulo 7, verso 2. A ver, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ¿qué pasa? Ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Mientras alguno lo esté vivo y se une matrimonio, es adúltero. ¿Qué está haciendo la iglesia de la Odisea? Tirando eso a un lado. Pero vamos a hablar de otras cosas, hermano, que también la Biblia enseña, gloria a Dios. Porque la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Dios mandó a Moisés que hiciera un tabernáculo. Éxodo capítulo 25, verso 8, harás un tabernáculo. Luego a David se le ocurre hacer un templo. Dios no lo mandó, pero la idea a Dios no le pareció mala. Dijo, hazlo. Pero Dios al templo le puso las leyes. En su caso, usted va a leer el libro de
Ezequiel capítulo 43, en su casa. Aquí no hay tiempo de leer tanto, hermano, que aquí el tiempo corre. En su casa. El buen estudiante estudia en su casa. Y ahí están las leyes del templo. Pero en el libro de Isaías, capítulo 56, verso 7, con relación al templo, dice que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Qué está haciendo la iglesia? Yo pienso que es una bendición danzar en la presencia de Dios. Es una bendición. Porque cuando el Espíritu Santo toca el espíritu del hombre, hermano, hay lenguas angelicales. Sepan, la persona habla en otras lenguas. Cuando el Espíritu Santo toca el espíritu del hombre, hay lenguas angelicales. Cuando el Espíritu Santo toca el alma, hay lágrimas, gloria a Dios. Cuando el Espíritu Santo toca el cuerpo, hay danza. La danza es la máxima expresión de la alabanza, para que usted lo sepa. El Espíritu Santo puede tocar el espíritu, puede tocar el alma y puede tocar el cuerpo. ¿Qué pasa cuando toca el espíritu? Hay lenguas angelicales. ¿Qué pasa cuando toca el alma, hermano? Hay lágrimas, hay gemidos. ¿Qué pasa cuando toca el cuerpo? Hay danza. ¿Cuántos se gozaron ahora, hermano? Es una bendición. Pero de ahí a que los pastores conviertan el templo en una caseta evangélica, en una discoteca, hermano, hay una diferencia del cielo a la tierra. Y usted me dice, hermano, ¿y por qué dice eso? Porque hacen como 2 meses, de pronto menos, oí en Enlace un programa que se llama Aquí Entre Nos. Ahí hay un pastor de apellido Delgado, viejito de barba bien compuesta. Hacen una pregunta, eso lo oí yo. Dijeron, ¿puede un joven cristiano bailar música que no sea cristiana? Mira la pregunta. Una segunda pregunta, el mismo programa, ¿puede un joven cristiano tomar vino? Hermanos, se quedaron callados. Habían como 6 pastores y se quedaron callados. El que calla otorga. Nadie dijo que si la música es mundana, y en Santiago capítulo 4, verso 4 dice que el que se hace amigo del mundo se declara, a eso no lo dijo nadie. Le echaron la pelotica al tal Delgado, que es un apóstol muy preeminente en Enlace y en el mundo. Dice, bueno, mira lo que dijo, depende de dónde vaya a bailar. Si es por ejemplo una discoteca donde hay droga y cocaína, se pone en peligro, se puede, o sea, no la descarta, dice, pero no lo debe hacer porque puede ser peligroso, pero sí en el templo sí. O sea, si los jóvenes cogen la silla y la apartan, ponen un equipo de sonido y empiezan a poner champeta y reggaetón y se meten unos vinitos y lo están haciendo en la iglesia evangélica, el 80% de las iglesias evangélicas, los pastores llevan a la iglesia por el camino ancho. Están preparando a la iglesia pero para que se quede, porque están poniendo las leyes de la Odisea por encima de las leyes que Dios establece, gloria a Dios. Y usted mire, hermano, ¿y de dónde resulta que eso? Los pastores dicen, pastores entre comillas, que toda la música es de Dios. ¿Cómo le parece, mi hermano querido? Dios hizo la música, eso es cierto. Dios hizo el pentagrama, eso es cierto. Dios hizo la escala, eso es cierto. Algo tan lindo, por ahí se mete, ¿no? El serrucho es música cristiana. Porque el serrucho es de Dios, la champeta es de Dios, el reggaetón, lo que dice la Biblia. Capítulo 14, el verso 11. A ver, ¿lo ubicó, hermano? Va a leerlo conmigo para que no coma paja de esos pastores sinvergüenza. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Eso habla de música, hermano. Hay unas arpas que suenan, pero que suenan en el infierno. Esa música es satánica. El reggaetón es sexo animal. Usted no ha visto bailar el reggaetón. El reggaetón es una música que sale del infierno. Y les digo, en Barranquilla hicieron un concierto con el Grupo Rojo. Desde la batería, hermano, tiene el pelo. Y no hace mucho vinieron otros también, hermano, con el cabello por aquí. En camiseta para que se le dieran los tatuajes.
con unas bermudas, y así empezaron a ministrarle a Dios, hermano, pura champeta y reggaetón. Una iglesia del norte de Barranquilla hizo el concierto. Hermano, los jóvenes se volvieron locos. Se volvieron locos porque esa música ministra, esa música suena del infierno, es del infierno. El diablo la utiliza para sus contrataciones, para su propaganda, para pervertir, para prostituir. Y una iglesia que es mi amiga, y si quiere lo llevo para que hable con ella, hermano, le pasaron por encima a la pastora, hermano, y le hicieron varias fracturas en la caja torácica. Ahí está incapacitada. Ahora quiere demandar el pastor que hizo el. ¿Usted sí cree que esa música es de Dios? Que vuelve a la gente loca. ¿Usted sí cree que esa música viene del cielo? Dice la Biblia que viene del infierno. Pero me quiere acompañar el libro de Apocalipsis capítulo 15, el verso 2. Vamos a marcar la diferencia, hermano, que la Odisea no se puede meter en la iglesia. A la Odisea hay que sacarla, gloria a Dios. Porque los derechos de Dios prevalecen, gloria a Dios. Ese espíritu de la Odisea se tiene que ir de la iglesia. Bueno, y si no está, hermano, no hay que dejarlo meter, gloria a Dios. Pero de pronto, la iglesia Luz del Mundo no puede ser la excepción. Que dice Apocalipsis capítulo 15, el verso 2. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Este es en el cielo, hermano, este es el tercer cielo. Juan está en el cielo. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y a su imagen y su marca en el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hay una música que es celestial. Hay una música que viene del cielo. Hay una música que es infernal y viene del infierno. ¿Cuál es la música que viene del cielo? El hermano habló por aquí del avivamiento allá en Inglaterra, ¿verdad? Eso fue como decirlo, los hermanos Wesley, que eran hermanos, uno era músico, el otro predicador. En una cárcel de Inglaterra, en Londres, se convirtió un presidiario. Él se convirtió en la cárcel. Y estando en la cárcel convertido, hermano, escribió una poesía en la pared, ya convertido. Entró Carlos Wesley, que era músico, y vio la poesía, hermano, y le puso música. El autor de ese himno es desconocido. Ese himno lo cantaba la iglesia hasta la década pasada. Está en el himnario de gloria y triunfo. Se llama Es Cristo la roca. Ese himno, hermano, es una música que viene del cielo. Ese himno dice, en las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán, deshecho Gualistán, ¿cómo dice? De Dios es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Hermano, qué himno tan lindo, gloria. Ese himno levanta hasta un muerto, gloria a Dios. Esa música de Dios. Esa música no se puede mezclar, gloria a Dios, es de Dios. Usted ha oído cantar ese himno que dice que Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mí. Hermano, esos himnos ponen de pie a cualquiera, gloria a Dios. La iglesia que se fundamenta en esa música, hermano, no cae, gloria a Dios. ¿Quiénes están cayendo? Hace como 3 años iba para un campamento, iba a predicar y no me pude ir con los hermanos. Entonces un hermano dice, hermano, yo también voy, y vamos y dimos una vuelta por la calle Murillo un sábado de carnaval. En Murillo hay una iglesia evangélica de sana doctrina, y las hermanas el sábado de carnaval tenían una falda de cumbiambera, tenían un moño y una flor de esa flor Barranquilla. Eso sí, que estaban repartiendo tratados. Y tenían una banda de millo. Y estaban cantando en Murillo con la 8. Hacen como unos 4 años. Ese disco que dice, Cristo es mi esperanza, y Cristo es mi esperanza, y deja que te toque, y deja que te... Bailando la puya loca.
Porque el pastor de esa iglesia dice que toda la música es de Dios. Eso es mentira, esa música es del diablo. ¿Usted me quiere acompañar el libro del Salmo capítulo 69, el verso 12? Hermano, le metieron la puya loca al culto, hermano. Por eso esa gente cayó, hermano. Están en el piso. ¿Ven? Esa iglesia que yo le digo, que el piso ministraba. Hacen 40 años, hacen 30. Ahora, hermano, están celebrando el último aniversario del último milagro. Porque ahí ni un perro mueve la lengua. ¿Por qué? Porque cayeron de la gracia. Dejaron apagar el candelero porque se volvieron mundanos. Lo metieron a las leyes de la Odisea por encima de las leyes de Dios. ¿Qué dice Salmo 69, el verso 12? Vamos a ver si toda la música es de Dios. Hablaran contra mí, ¿qué? ¿Cómo dice Salmo 69, el verso 12? Aquí está. Dice, hablaban contra mí los que se sentaban en la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Hay música de borracho. Hay música que sirve para tomar ron. Se lo digo por experiencia. El mes pasado iba para el Swan en la tarde porque el culto era en la mañana, no me daba tiempo en la mañana. El bus de Calamar, esos buses van así, entonces la gente a las 3 de la tarde, el sábado, que salen de trabajo, iban unos como que dormidos ya, unos iban al frente de mí y iban dormidos. De pronto, el chofer del bus puso un disco de vallenato de Diomedes Díaz. Y el que iba delante mío se pidió una sacudida. Parecía que le hubieran puesto un tábano eléctrico. Y abrió una mochila que lleva la mano y sacó una botella de ron. Se tomó un trago, le dio uno que iba adelante y otro acá. Y empezaron a tomar, hermano. Cuando íbamos llegando a Ponedra, dice que paren Ponedra para comprar otra. ¿Quién los despertó para tomar? ¿Quién les despertó la sed para tomar la música? Hay música que sirve para tomar ron, gloria a Dios. Y les digo, yo aquí no tengo compromiso con nadie porque el que me invitó, hermano, no me conocía ni yo conocía. Así que yo aquí no conozco a nadie. El compromiso a mi hermano es con Dios. Y les voy a decir algunas verdades, gloria a Dios. Aleluya. Toda la música es de Dios, eso es mentira. Porque por allá anda uno que canta un disco que en el cielo no hay hospital. Y me invitaron a una campaña, una iglesia, hermano, y la música que estaba, digamos, amenizando antes que era en el cielo no hay hospital, de un señor que se llama Juan Luis Guerra. Al frente de mi casa hay un cumpleaños de gente mundana, están tomando ron. Y pusieron en el cielo un hospital y la gente empezó a bailar en el cielo. ¿Usted sí cree que si esa música fuera del cielo la gente la bailara? Hermano, la música de Dios inspira a levantar los cielos. La música del cielo inspira a adorar a Dios. La música de Dios es sublime, es santa. Lo de abajo, hermano, tira para abajo. Hermano, bailando en el cielo no hay hospital. Y la iglesia evangélica, hermano, tienen al Señor metido en la iglesia, gloria a Dios. La Biblia dice, hablando del verdadero cristiano, de que el mundo nos aborrecerá. ¿Por qué el mundo le está dando el Grammy a este señor que se llama Juan Luis Guerra y a Alex Campos? ¿Por qué los está premiando, hermano? Porque están metiendo el mundo en la iglesia y lo está, hermano, digamos, galardonando porque esa gente tiene problemas de hormonas. Yo quiero que usted mire conmigo algunos detalles. El problema aquí es el tiempo. Y que no se me diga que soy sectarista, gloria, porque si fuera sectarista no estuviera aquí. Vamos a ir nuevamente al libro de Apocalipsis. A ver algunos detalles que están allí, pero que uno los pasa desapercibidos. Usted va a leer conmigo. Apocalipsis capítulo 2. Mire este detalle, gloria a Dios. Ojalá y esto no levante el ánimo, gloria a Dios. Y nos ponga a la vanguardia o en guardia. Apocalipsis capítulo 2. Usted va a observar esto. ¿Cuántas veces he enseñado el libro de Apocalipsis? Si hacen 35 años lo estoy enseñando, pero en estos días fue que me di cuenta de esto, hermano. Pero si esto estaba aquí, yo no me había dado cuenta. Apocalipsis capítulo 2. Usted va
a utilizar la inteligencia común conmigo, la inteligencia común, y va a hacer un veredicto. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2, el verso 7? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice a continuación? Al que venciere. ¿A quién le habla primero? A la iglesia, al común, al conglomerado, a la gran masa. Después le habla a los vencedores. O sea que en la iglesia siempre hay gente vencedora. Siempre han habido vencedores. ¿Qué dice el verso 11? Ahí mismo, 11. El que tiene oído, este es para la iglesia de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que después dice, el que venciere. ¿A quién le habla primero? A la iglesia en general. Después, ¿a quién le habla? A los vencedores. Pero ¿cómo es el mensaje de la Odisea? La iglesia actual. Vamos a mirar la Odisea. Toda la iglesia le habla primero a la masa y después a los vencedores. Apocalipsis 3, el verso 12. ¿Cómo dice? Al que venciere. Ahora ya no le habla a la iglesia, hermano. O sea, ya no le está hablando a la iglesia. ¿A quién le está hablando? A los vencedores. Eso debe ser un campanazo para nosotros. Porque ya no dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después dice al que venciere. Ahora ya no dice, ya no le habla ¿a quién le habla ahora? A los vencedores. O sea que en este tiempo sí hay vencedores, hermano. A veces le oro al Señor y me lleno como que de nervio, de susto, me da miedo. Señor, si tú demoras, te vas a ir solo, ¿a quién te vas a llevar, hermano? Hermano, el Señor demora 5 años más y se va solo. ¿A quién se lleva? Si la gente se está cayendo, ¿no? Pero Dios tiene, hermano, un remanente, los vencedores que van a mantenerse, hermano, de pie, gloria a Dios. Ahora le habla a la iglesia. Escúcheme bien lo que le voy a decir. En este tiempo de apostasía, donde si Jesús viene ahora, el Señor lo dijo, de cada 100 cristianos se van 7. Parece, hermano, hiperbólico, pero Dios lo dijo. O sea, el 93% de la iglesia, hermano, está en el piso. Solamente el 7% están velando y tienen aceite en las lámparas, para que usted lo sepa. Y Dios ahora, hermano, le está gastando gasolina es a los vencedores. ¿Por qué digo esto? Porque la historia se repite. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, Génesis es el primero. ¿Me quiere acompañar el libro de Génesis para que, hermano, que la historia se repite? Génesis capítulo 6. A ver, si vamos rápido porque aquí el tiempo apremia. Génesis capítulo 6, el verso 2. Verso 2. Dice la Biblia. El 3. Y dijo Dios, dijo Jehová, ¿qué dijo Dios? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. O sea, a Dios se le llena la copa. ¿Por qué dijo eso? Lea conmigo el verso que sigue, el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo el mal. ¿Qué dice el verso 12? Ahí mismo, 12. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. O sea que la masa humana, la gran masa humana se corrompió de tal manera que Dios le dio el Espíritu Santo. Ya no le hables más, déjalos quietos, porque ya eso no tiene remedio. Entonces el Espíritu Santo volvió a 8 personas, que fue Noé y su familia. La Biblia dice que vendrán los tiempos de Noé. La Biblia dice que vendrán los tiempos de Noé. Dios es paciente y habla, pero llega un momento en que dice, ya déjalos quietos. La historia se repite. Lea conmigo el libro de Oseas, capítulo 4, el verso 17. El libro de Oseas 4:17, que dice: Israel es dado, no, Efraín
Aquí Efraín representa a la tribu del norte. Efraín es dado a ídolo, déjalo. Ya no lo molestes más. Se la voy a contar y me pone atención, y si no entiende algo, levante la mano y pregunte, hermano, esto es serio. Esto es más serio que lo que usted cree. Israel o las 10 tribus del norte se separan después de la muerte de Salomón, usted lo sabe. Roboam toma el mando de las 10 tribus que en la Biblia muchas veces se llama Efraín. De inmediato Jeroboam hace 2 becerros, uno lo pone en Dan y otro lo pone en Betel. Y por 150 años Dios envió profeta tras profeta, los exhortó, los aconsejó, pero ellos nunca renunciaron a los becerros, siempre estaban, hermanos, en la idolatría. 150 años, hasta que Dios dijo, ya déjalo. En el tiempo de Moisés vino el diluvio, aquí vino Senaquerib y lo borró del mapa, porque Dios no es un muñeco, déjalo, y la historia se repite. Ahora en la Odisea, Dios muestra o empieza a hablar a los ¿qué? A los escogidos. ¿Y por qué digo esto, hermano? Que hacen como 2 años ya Santa Marta, a un seminario, eran varias iglesias, hermano, y más de 4 pastores se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque no les prediqué lo que ellos querían oír. Hermano, a la iglesia no hay que predicarle lo que quiere, sino lo que necesita oír. Si se van, que se vayan. Se fueron, hermano, que se vayan. Pero a la iglesia hay que predicarles lo que necesita oír, porque el espíritu de la Odisea lo dice Isaías en capítulo 30, el verso 2. Este es el espíritu de la Odisea. Isaías 30, el verso 2. 30, verso 10, perdón, verso 10. Isaías capítulo 30, aquí dice el verso 10. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen a quién? ¿Qué dicen a los videntes? No veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis los rectos, decirnos cosas halagüeñas, profetizarnos mentira. A la gente le gusta que le digan mentira. Cosas halagüeñas. O sea, el evangelio suavitel. ¿Sabe cuál es el evangelio suavitel? Suavitel suaviza la ropa, pero no quita la mancha. Tenemos el evangelio suavitel, hermano, pura prosperidad, pura bendición, puro chiste, pura cosa agradable, o sea, agradable al oído. La gente quiere que le prediquen lo que ellos quieren oír. A la iglesia no hay que predicarle lo que quieren oír, sino lo que necesitan oír, gloria a Dios. A la gente en la iglesia hay que confrontarle, y al pecado hay que llamarlo pecado, gloria a Dios. Si se quieren ir, que se vayan. Aleluya. Hay otras leyes, podríamos, hermanos, seguir aquí hablando de esto, pero hay otras leyes que no quiero pasar por alto, y es sobre las familias. Usted no sabe que Dios estableció la familia, y Dios pone ley a la familia. Dios es Padre. O sea, Dios tiene algunos atributos que los comparte con nosotros, porque fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Dios es soberano, el hombre es soberano. Dios es santo, el hombre puede ser santo. Dios es amor, el hombre puede tener amor. Dios es justo, el hombre puede ser justo. Esos atributos hacen que nosotros reflejemos la gloria de Dios. Fuimos hechos de su imagen y semejanza. Uno de los atributos que Dios comparte con el hombre es la paternidad. Y escúchame bien, padre de familia. La paternidad. Dios es padre, nosotros somos padres. Los animales no son padres, los animales engendran. La chiva para en el monte y se pierden los chivitos. ¿Por qué? Porque el chivo no lo va a buscar. Se olvida que es papá. Ellos engendran, pero el padre, hermano, usted engendra. Sus hijos crecen, se casan, pero siguen siendo nuestros hijos, gloria a Dios. Porque es un vínculo o un atributo que heredamos de Dios. Somos padres, siempre son nuestros hijos. Y Dios es el Padre modelo. Dios en el Antiguo Testamento se presenta como Padre. En el libro de Éxodo, capítulo 4, el verso 22, Dios dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron
a los que creen en su nombre le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Cuando decimos que somos hijos de Dios, no estamos utilizando una expresión teológica ni un sentimiento religioso. Somos hijos de Dios porque Él nos engendró, nos engendró en el Espíritu. Yo soy hijo de Dios, Él es mi Padre, gloria a Dios. Ese atributo lo comparte Dios con el hombre. O sea que Dios es el Padre modelo. Y como Padre modelo pone algunas reglas, algunas leyes. Y esas leyes tienen que estar por encima de las leyes de Dios, de las leyes de los hombres. ¿Cuáles son las leyes que Dios pone sobre la familia? Usted apunte allí y lo lee en su casa, no hay tiempo para tanto, ¿verdad? En el libro de Hebreos, capítulo 12, por ahí por el versículo del 5 en adelante, allí la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. O sea que las normas de Dios, como Dios, es que a sus hijos Él nos ama, nos enseña y nos disciplina. Apunte eso, hermano. Dios nos ama, nos enseña y nos disciplina. ¿Qué están haciendo los gobiernos del mundo? Hermano, ahora es un delito que el padre disciplina a su hijo. Y usted lo sabe. Cuando un padre disciplina a su hermano, le cae el bienestar, le cae el ICFE, le cae la Defensoría del Pueblo, le cae la Defensa Civil, le cae la PT, le cae todo el mundo encima porque disciplinó a su hijo. Entonces dicen que no, hermano, si lo va a disciplinar, no lo deje que vea el programa de la televisión que más le gusta. Mire cómo el diablo se está metiendo en la familia, anulando los derechos de Dios y poniendo los derechos de la Odisea. ¿Cuáles son los derechos que Dios te da a ti como padre con tu hijo? Que tú lo tienes que amar, enseñar y disciplinar. Hebreos capítulo 12, del 5 al 9, léalo en su casa. ¿Cuáles son los consejos de Dios? Y vamos a terminar con esto. Vaya conmigo el libro de Proverbios. Libro de los Proverbios. Consejos para los padres, que son los consejos de Dios. Ya estamos terminando. Proverbios 22. Ubíquese en Proverbios y subraye. Y cuando haya padre de familia, haya reunión de padre de familia, o usted está hablando con el bienestar, lea eso, hermano. ¿Qué dice Proverbios 22, verso 15? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué dice el gobierno de este tiempo? Que al niño hay que dejarle crecer con el libre desarrollo de su personalidad. O sea, hay que dejarlo crecer con la necedad pegada en el corazón. Usted niño de 3 años le dice, no te tires, hermano, y se tira. Usted niño de 2 años dice, no metas eso en el enchufe, hermano, y lo mete. Y lo hace. ¿Qué hay que hacer, hermano? Quitarle la necedad ¿con qué? Con la vara. Azótalo con vara, o sea, no le vayas a dar por el pecho ni por la espalda, por las piernas, porque eso tiene un valor espiritual, un significado espiritual. Las piernas representan el andar. Si un muchacho se desvía, tú tienes la culpa. Porque si de momento tú lo empiezas a encaminar, la Biblia dice ahí mismo en el libro de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Y cuando fuera viejo, a ver, rápidamente, 23 verso 13, ahí mismo, 23:13 dice, no rehuses corregir al muchacho porque si lo castiga con vara no morirá. Déjala con vara. La Biblia nos autoriza a darle con vara. ¿Para qué? Para que el muchacho se levante derecho. Si no le saca la necesidad del corazón con la vara de mano, se te tuerce, gloria a Dios. Yo voy a terminar con esto. Porque en este momento en los colegios, niños de 12 años, están muriendo por sobredosis de droga. ¿Usted no ha visto eso en noticiero? De 12 años. Cogen una escopeta y empiezan a repartir de 12 años. ¿Por qué? Porque no se está dando formación, se está dando información. A los muchachos se les está dando información. Tienen la tablet y ahí reciben cualquier información, pero no se les está dando formación. Escúcheme usted, padre de familia. Hay dos cosas que el ser humano tiene, que es la parte extrínseca, que es lo que mostramos, que es la personalidad,
y la parte intrínseca, que es el carácter. La parte extrínseca yo la puedo manipular, la personalidad, pero la intrínseca Dios la tiene que corregir, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dicen los psicólogos, y ahí tienen razón, que un niño a los 10 años, a los 12 años ha definido su carácter. Escuchen bien, padre de familia, a los 12 años define su carácter. De ahí en adelante lo va a desarrollar. Aquí habrá algún psicólogo, no sé a qué pronto vaya a estar metiendo las patas, pero la Biblia dice eso, gloria a Dios. Un niño a los 12 años define su carácter. De ahí en adelante lo va a desarrollar, y en ese desarrollo pueden haber desviaciones. Ninguno nace amargado. Un niño de 3 años no está amargado. La amargura es una desviación del carácter. Nadie nace siendo digamos, un cleptómano, ni un pedante, ni un envidioso. Eso es desviación. Nadie nace ni siendo homosexual, hermano. El homosexual es una desviación del carácter, porque la Biblia dice en el libro de el predicador, Eclesiastés, capítulo 7, el verso 29, que Dios hizo al hombre recto, gloria a Dios. Está amargado con la palabra, Dios lo endereza. Porque la palabra tiene poder, gloria a Dios. El carácter tiene que ser tratado, gloria a Dios. ¿Me va a escuchar? Le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3, verso 14, 3:14, dice, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte la verdad. De la palabra conducirte viene la palabra conducta. ¿Cuál debe ser la conducta de un cristiano? Aquí venimos torcidos. ¿Qué hacemos con la palabra? Y a través del ministro, hermano, vamos a conducir a un pueblo. Ahí viene la palabra conducta. Salmo 77, verso 9 dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por medio de Moisés y Aarón. De manera, mi hermano querido, y te lo voy a decir con la autoridad de la palabra, que si su hijo se te tuerce, la culpa es tuya. No le eche la culpa al profesor, no le eche la culpa al maestro de la escuela dominical, no le eche la culpa al pastor. Si tu niño se te tuerce, la culpa es tuya. Porque si tú lo amas, lo enseñas y lo disciplina, hermano, será un santo varón de Dios, porque la Biblia lo dice y Dios respalda eso, gloria a Dios. Pero ¿qué está haciendo la Odisea? Esa cultura se metió a la iglesia, ¿no? La iglesia tiene que dejarse llevar por las reglas de Dios. Te voy a dar 10 consejos y terminados si tú quieres que tu hijo sea un delincuente, un delincuente. 10 consejos. Primero, dale al niño lo que te pida, todo lo que te pida. Y lo vas a convertir en un delincuente. Al niño no hay que darle lo que pide, al niño hay que darle lo que necesita. ¿O Dios como Padre nos da lo que pedimos? No. Dios nos da lo que nosotros necesitamos porque Dios nos alcahueta. Sin embargo, nosotros lo hacemos. Si tú quieres que tu hijo sea un delincuente, dale lo que te pida. Todo. Lo vas a convertir en un parásito. Al niño hay que darle lo que necesita. Segundo, mi hermano querido, recójale todo lo que deje tirado. Zapatos, juguetes, ropa sucia, la toalla. Recójale todo y lo vas a convertir en un delincuente. Tercero, cuando tenga problemas con los amiguitos del colegio, los vecinitos, siempre dele el lado a él. Defiéndalo siempre. Si la maestra lo disciplina, vaya con él allá y dele a la profesora de que va a morir porque se metió con tu hijo. Siempre defiéndalo. Y lo vas a convertir en un delincuente. Cuarto, cuando diga malas palabras, celébreselo. Ay, le mentó la mamá al abuelo, celébreselo. Y lo vas a convertir en un delincuente. ¿Por dónde voy? Por el quinto, ¿verdad? Cuando vaya a pelear con su cónyuge, pelee delante de él. Y lo vas a convertir en un delincuente. Ya perdí la cuenta, pero hoy voy a decir otro consejo. Nunca le dé enseñanza de carácter espiritual. Espere que tenga los 18 años y después que en su libre albedrío él decida. Otro consejo, no se preocupe por lo que llegue a la lectura, que ahora no es lectura, ahora es el internet. No se preocupe por la página de fe, que es lo que está mirando. No se preocupe. Y lo vas a convertir en un delincuente. Otro consejo, hermano, complázcalo en todo lo que tiene que ver con la comida. Que hoy no quiero comer pollo, hoy no quiero comer queso, complázcalo y lo vas a convertir en un delincuente.
Otro consejo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Esas son las leyes de Dios. La Odisea, hermano, puede decir lo que sea, pero nosotros nos regimos con lo que Dios manda, gloria a Dios. La familia es nuestra responsabilidad. Otro consejo, dele todo el dinero que le pida, que siempre ande con la tula llena. Lo vas a convertir en un apartamentero, porque cuando no la tenga, hermano, va a robar. Tu hijo tú quieres que tu hija sea un apartamentero, dele todo el dinero que te pida, todo. ¿Vale? Si me saca buenas notas, te llena. Si vaya, siempre dele el dinero y lo vas a convertir, se va a creer el dueño del mundo y que los demás somos inclinos. Después, hermano, prepárese para ir una vida de angustia. Prepárese para una vida de amargura, porque nosotros mismos nos los hemos ganado. Esas son las leyes de Dios. La ley de la Odisea hay que sacar la gloria a Dios. Bien, ¿hay alguna pregunta? No hay pregunta. Entonces, vamos a orar, hermano, en esta noche. Yo quiero orar por los padres de familia. Yo quiero orar, hermano, por los que tienen hijos. ¿Por qué? Porque que Dios, hermano, nos ayude, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies en esta noche. Vamos a hacer una oración, hermano, de fe, gloria. Dios tiene sus reglas y nosotros las tenemos que cumplir, gloria a Dios. Si usted tiene un muchacho que está un poco cerrero, hermano, lleva la presencia de Dios y Dios nos va a ayudar. Si tu hijo se convierte en un delincuente, tú eres el culpable. Aquí están las normas. ¿Cuál es? Dios nos ama, nos enseña y nos disciplina. Ese es el modelo, y ese modelo lo tenemos que seguir nosotros. Pasen aquí, hermano, y también los abuelos, porque los abuelos también son alcahuetas, gloria a Dios. Sí, los abuelos somos alcahuetas. Una familia. Sí, ayúdanos, danos la inteligencia para llevar adelante. Padre, que nuestros hijos no se extravíen, no se tuerzan, que su carácter sea, oh Dios, guiado por el Espíritu Santo, por la palabra, pero nosotros somos los instrumentos para que nuestros hijos sean hombres de verdad. Señor, ayúdanos a ejercer la autoridad, para amarlos, para enseñarlos y para disciplinarlos en el amor tuyo. Porque el padre que no disciplina a su hijo lo convierte en un bastardo. Señor, el padre que no disciplina a su hijo es porque no lo ama, lo convierte en un bastardo. Señor, ayúdanos, clamamos en esta noche. Señor, hay una necesidad urgente. La familia se está desintegrando. Señor, hay una falta de autoridad y los muchachos se están convirtiendo en delincuentes. Hay una delincuencia juvenil porque la Odisea ha quitado el derecho que tenemos como Padre Dios. Señor, esta noche reprendemos el espíritu de la Odisea, el espíritu del diablo, toda apostasía. Señor, todo lo que quiera entrar a la iglesia, hermano, lo declaramos sin poder. Padre, ayúdanos a pararnos en la brecha. Señor, desautorizamos todo espíritu que quiera leudar a la iglesia. Ese espíritu que ha leudado a la iglesia en esta noche lo sacamos fuera, Dios. Señor, danos el carácter de un cristiano. Trata con nuestro carácter, trata con nuestras vidas. Señor, ayúdanos porque te necesitamos. Señor, necesitamos de tu ayuda, Dios, que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, dando la fuerza que necesitamos. Señor, gracias te damos. Gracias te damos en esta noche, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a convertir a nuestros hijos en verdaderos cristianos, que tengan conducta cristiana. Lo podemos hacer si guardamos lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos a amar, a enseñar y a disciplinar. Te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y a su nombre. Bueno, esto queda en stand-by, gloria a Dios. Mañana continuamos porque el tiempo se me acabó y mañana continuamos, gloria a Dios. Sí. Esto no se puede quedar mucho. La Odisea sale porque sale. En la iglesia tiene que dominar los derechos de Dios. Porque Él nos creó y tiene derechos sobre nuestras vidas. Aleluya. Dios le bendiga a mis hermanos. Nuestro hermano continúa. Aleluya. Y a su nombre. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Se les recuerda mañana, hermanos, el culto, escuela dominical, a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde la gran clausura. Amén. Por acá el director nacional necesita al pastor Eduardo Mejía.
Eduardo Mejía, que se acerque acá. Gloria a Dios.